saludar a los padres de familia y a los niños. Después de unos días que hemos estado trabajando previa llamadas, hoy nuevamente estamos para poder llegar a usted a través de esta lección, cuyo título dice Pienso, luego actúo. Vamos hoy día a hablar acerca del área socioemocional. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Es que el niño aprenda a reconocer los signos de expresión emocional en los demás y a través del lenguaje verbal y no verbal que se comunica. Asimismo, de acuerdo a expresar su emoción, su sentimiento, de acuerdo al momento, a la situación y a las personas presentes, sobre todo en un clima de respeto. ¿Qué resultado queremos lograr? Que el niño interactúe con otras personas de manera saludable y compasiva. Sabemos que cada niño se está desarrollando juntamente con sus padres, allí en su hogar y sobre todo en este tiempo que estamos en nuestras casas durante muchas horas. ¿Cuál es la reacción de los niños? ¿Cuál es la reacción de los padres? Entonces muchas veces decimos el niño está triste, pero hay un porqué. El niño está alegre también. O muchas veces también los padres pueden tener esas mismas reacciones, ¿no? De estar preocupados, de repente estar tristes, o en un momento de estar de repente llorando porque algún familiar está enfermo. Entonces, en familia debemos aprender a reconocer esas reacciones y sobre todo saber que la palabra de Dios tiene un consejo muy especial para cada uno de nosotros. Así que voy a leer en esta oportunidad el libro de Proverbios, el capítulo 15, de los primeros 5 versículos, dice así. Preste mucha atención a la palabra de Dios. Dice: la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. La gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías y nadie quiere escuchar. Los ojos del Señor están en todas partes. La palabra amable es árbol de vida. La palabra perversa destruye el espíritu. El insensato rechaza la corrección del papá, pero el que acepta demuestra inteligencia. Cuán importante es conocer que la palabra de Dios nos enseña cómo relacionarnos. Usted y yo estamos siempre alrededor de nuestros hijos. Estamos también desarrollándonos con nuestros familiares. Y hoy en día muchas veces estamos muy comunicados porque está pasando situaciones difíciles en muchos hogares. Y para eso la palabra de Dios nos dice qué respuesta estamos dando. La Biblia nos enseña cómo comportarnos ante estas situaciones. Muchas veces de repente son situaciones de tristeza o muchas veces situaciones de conflicto, pero la forma de cómo respondemos va a tener mucho que ver. ¿Eres amable o eres de las personas que responde inmediatamente con la palabra que se te sale primero? Entonces, ¿qué nos aconseja? Que nosotros primero tenemos que pensar antes de actuar. Eso nos ayudará a protegernos de cualquier situación mala que puede pasar, porque usted y yo tenemos que entender que con nuestra propia boca podemos bendecir, podemos maldecir, podemos decir una palabra agradable o una palabra que puede herir. ¿Y cómo se va a sentir el niño? ¿Y cómo también se va a sentir el papá? ¿O cómo se va a sentir los esposos cuando no saben usar bien la expresión de estas palabras? Así que, por lo tanto, la expresión de cada uno de nosotros va a dar fruto en nuestra propia vida. Y por eso el consejo de la palabra de Dios dice que la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo.
cómo estamos tratando a nuestros niños. Hoy en día que están haciendo tareas en casa y muchos de ellos están horas y horas en el internet desarrollando su trabajo. ¿Estarán muy felices o estarán preocupados? Entonces, ¿qué quiere escuchar la gente? Dice, la gente nos va a escuchar con gusto cuando nosotros usamos palabra amable. Pero si nosotros no usamos esa palabra amable, nadie nos va a querer escuchar. Y luego nos quejamos, ¿por qué no escuchas? ¿Por qué no estás atento? Pero si sabemos que no estamos dando una palabra correcta. Entonces, la palabra amable es árbol de vida, pero la palabra perversa, dice, destruye el espíritu. ¿Estamos construyendo la vida de nuestros hijos o estamos destruyendo? Y los hijos de igual manera, ¿están construyendo la vida de los padres o están destruyendo? Y por eso que el libro de Proverbios nos dice que tenemos una palabra clave en cada uno de nosotros. Una palabra de bendición o una palabra hiriente. Muchos dicen, a esa palabra se lo lleva el viento. No vale. Pero consideremos que muchas veces nuestras palabras van a producir tranquilidad o van a producir, como dice, ¿no?, que se eche leña al fuego y empiezan ahí las peleas. ¿Por qué los conflictos en los hogares? ¿Por qué empiezan los gritos de padres a hijos? ¿Por qué no hay una palabra amable? ¿Por qué no hay tranquilidad al momento de comunicarse? Solamente son gritos. ¿Y quién quiere estar en ese hogar? Entonces, mira, por eso es que nosotros estamos trayendo esta lección a través de la palabra de Dios, para que nuestra vivencia en familia no sea de pelea, no sea de gritos, y no termine dramáticamente muchas veces en situaciones trágicas, como nos están informando a través de los medios de comunicación. Hoy queremos que nuestra vida se desarrolle de la mejor manera, pero para eso tenemos que usar, dice, una blanda respuesta, no una áspera, que solo nos parece agradable a nosotros, pero a otra persona está hiriendo. ¿Qué cosa más tenemos que considerar? El dominio propio. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Podemos dominar nuestra reacción? ¿Podemos poner un poco de freno a nuestras actitudes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar, pensar antes de dar una respuesta. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, para dar esa palabra correcta o incorrecta, la amable o la perversa, ¿qué usamos? Nuestra lengua. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? De nuestra lengua, que es un pequeño órgano que está dentro de nosotros, pero que enciende, dice, muchos montes. Entonces, las palabras bien dichas pueden ser medicina y pueden ser saludable, que puede curar, que puede sanar, pero la lengua perversa no va a producir esos resultados. Entonces, ¿qué queremos para nuestra vida? Que sea adornada, dicen nuestras palabras, con sabiduría, tener un buen vocabulario con nuestros compañeros, con nuestros padres, entre hermanos, usar bien nuestro vocabulario con nuestros hijos. Si sobre todo conoces la palabra de Dios y los textos que hemos leído, yo creo que vamos a considerar mucho esta lección. Primero dice, pensamos y luego actuamos. La boca de los sabios, ¿qué va a esparcir? Sabiduría. Entonces queremos que la vida en nuestra familia se lleve de la mejor forma, para lo cual debemos expresar nuestros pensamientos con gratitud, sobre todo a Dios, porque Él es el que cuida de nosotros, Él es el que guarda de nuestra familia. Él es el que nos está sustentando durante este tiempo que estamos en casa. Entonces,
Nuestras palabras tienen que ser con mucha sabiduría. Eso es lo que queremos dejar, consejos a través de la palabra de Dios. Y permítame contarle una historia de un padre que tenía un niño. Este niño nació como nuestros hijos en un día muy especial y de una forma muy natural. La mamá no tuvo que pasar por la cesárea. Creció este niño. ¿Y cuál era la situación del papá? Que trabajaba, que viajaba y salía mucho de casa. Entonces el niño iba creciendo y cuando llegó papá, el niño dice ya sabía comer, ya estaba aprendiendo a caminar. Imagínense, había pasado mucho tiempo. Luego continuaba el papá viajando hasta que el niño ya cumplió 10 años. Y qué sorpresa, le había traído de regalo una pelota. Entonces el niño le dice, papá, ¿vamos a jugar? Y él le dice, estoy muy ocupado, será en otro día. Y de ahí le sale una palabra al niño y le dice, papá, algún día yo seré como tú. Se quedó pensando el padre y nuevamente continuó con su tarea de trabajo, de viaje, hasta que el niño creció, pasó su adolescencia y llegó a ingresar a la universidad. Imagínense, tan rápido pasan los años, tan rápido pasan los días. ¿Qué sucede en esa situación? Este joven regresó de la universidad y se encontró nuevamente con el padre. Pero en ese entonces se siente el padre cerca al hijo y le dice, hijo, vamos a conversar. ¿Cuál fue la respuesta? El hijo le dijo, ¿sabes qué, papá? No tengo tiempo, tengo que hacer tareas, tengo que ir con mis amigos, será en otro día. Y como se recordó el padre que el hijo le había dicho, papá, algún día yo seré como tú, él se quedó pensando, se quedó meditando. Fue increíble la respuesta que recibió. Él no pensaba oír esa respuesta. Entonces se fue el hijo. Luego dice, de un tiempo se casó. Imagínense, papá ya estaba más viejo, mamá también. Y como siempre él llegaba de viaje, le llama por teléfono y le dice, hijo, quiero que vengas a la casa. Imagínense cuál fue la respuesta. Le dijo, sabe usted que yo estoy muy ocupado, pero me ha agradado oír tu voz. No se dio tiempo para estar con su papá. Entonces el padre reflexionó y dijo, se ha cumplido la frase que él me dijo, algún día yo seré como tú. Y recordó todo lo que él había hecho durante el transcurso que su hijo le pedía un tiempo. Para jugar, no podía. Para hacer alguna tarea, no podía. Todo el tiempo estaba ocupado, estaba en su trabajo, estaba de viaje. Y cuando ya estaba anciano, estaba cosechando eso. Mira cómo es la situación que se pasa en familia. A veces no se da el tiempo para los hijos y más el 100% ocupa el trabajo, ocupan los viajes y toda esa cosa. Pero la palabra de Dios nos aconseja que nosotros como padres debemos ser el ejemplo. Y lo que más necesitan nuestros hijos es que dediquemos un tiempo a ellos. Hoy que están estudiando necesitan el apoyo en sus tareas. Otros que están delicados de salud necesitan el cuidado de papá o de mamá. Otros de repente que están tristes necesitan el apoyo emocional, el abrazo, ¿no? Una palabra que le fortalezca a ese niño y que le anime a salir adelante. Y por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros como padres tenemos que estar siempre pensando que nuestros hijos son un regalo de Dios. Y ese regalo debemos cuidarlo, debemos atesorarlo y debemos tener mucho cuidado.
Amado padre de familia, en esta oportunidad te pido que reflexiones y medites cómo está siendo tu vida de ejemplo para tus niños. ¿Cosecharás lo que este padre de la historia cosechó? ¿O tendrás un tiempo muy feliz de estar con tus hijos al lado? A pesar que avancen los años, ellos también van a dedicar un tiempo a ti. Y queremos, ya que estamos tan cerca al Día del Padre, como padres también reflexionemos qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos. Y los hijos también, qué momentos gratos están dando a sus padres, o solamente están dando preocupación, o solamente están dando queja. Entonces estamos en el tiempo de reflexionar y volver a la palabra de Dios que nos dice cómo está siendo nuestro desarrollo dentro de la familia. Los consejos de la palabra de Dios siempre van a ser para el bienestar de toda la familia. Que tengan un hermoso Día del Padre y que Dios bendiga la familia de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.